Saludos a todos, bienvenido a esta nueva sesión, lo que es la más grande revelación. Hoy traemos otro tema interesante y es la reconciliación del cielo y de la tierra. Lo hemos traído tema por tema, donde vemos cómo Jesucristo, Él forma parte en lo que es la dimensión espiritual, en lo que es la revelación de Él en la boda de Canaán, entre otras cosas. Hoy lo traemos a otra dimensión espiritual, a otro tema que conecta directamente con lo que es esta gran revelación, que es Jesucristo. Y para hablarles de esta gran revelación, quiero tocar tres temas que hasta cierto punto yo sé que son conocidos por ustedes. El primer tema del que voy a tratar, y voy a ser breve, a grandes rasgos lo voy a tratar. El primero es el nacimiento de Jesús de una virgen. El segundo tema, o segundo tópico, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz del Calvario. Y el tercer tópico, la resurrección de Jesús. Yo entiendo que estos son temas bien amplios, pero quiero llevarte a puntos específicos para que entendamos el por qué tuvo que sucederse de esta manera. No fue producto de casualidad, sino producto de un plan de Dios. Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor Jesús, te exaltamos, pues tú eres Dios todopoderoso, tú eres Dios eterno, tú eres el Dios de la revelación. A usted le damos gracias por permitirnos ser parte de lo que es esta travesía de ir por todo el mundo y llevar su evangelio. Gracias, Espíritu Santo. Esperamos que su revelación llegue a todos en el nombre de Jesús. Quiero comenzar inmediatamente con un verso bíblico. Este verso bíblico está en Colosenses capítulo 1 del 19 al 20 y lee de esta manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo paz mediante la sangre de la cruz. Por este motivo hemos titulado esta enseñanza la reconciliación del cielo y la tierra. Quiero comenzar por establecer y comunicarte de que cuando el Señor nos llama a que debemos de adorarle en espíritu y en verdad, es porque ya Él puso esa capacidad dentro de nosotros de poderlo hacer. ¿Y por qué podemos adorar en espíritu y en verdad? Porque somos espíritu. El hombre es espíritu, pero para que nosotros podamos funcionar bien, para que podamos tener vida, necesitamos a Dios. Así como los árboles necesitan de la tierra y del agua de la tierra para mantenerse vivos, así necesita ese hombre espíritu a Dios para mantenerse vivo. Me llama la atención cuando en San Juan Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque separado de Dios estamos muertos. La palabra estar muerto es estar separado de Dios. Y separado de Dios no podemos hacer nada. Y quiero realmente hacerte hincapié en esto. Y quiero que lo entienda en una forma literal. Quizás tú no lo estás viendo, pero en Efesios oramos para que nosotros podamos percibirlo.
porque se percibe, se siente, se vive. Debemos nosotros en lo literal estar tan conscientes de que somos espíritu y que el Espíritu de Dios ha tocado nuestra vida como que estamos respirando o caminando. Total, lo natural es solo sombra, lo real es lo espiritual. El hombre está desconectado de esa fuente que es Dios. Y le llamo fuente porque en capítulos anteriores y estudios anteriores nosotros vimos que Jesús es la luz de la vida, que de Jesús procede la vida. Y estar desconectado de la fuente de la vida es no obtener vida. Necesitamos estar conectados constantemente. De la única forma que se sucede esta conexión es a través de Cristo. Bendito el nombre de Jehová. No hay nada que el hombre pueda hacer. De acuerdo a San Juan, capítulo 15, versículo 4. Cristo tuvo que pagar el precio. Y pagó el precio máximo por nuestra paz, para reconciliarnos con Dios, para unir nuestro espíritu con Dios otra vez. ¿Sabe algo? El regalo más preciado fue por gracia. Bendito el nombre de Jehová. A veces nosotros queremos obtener cosas valiosas, carros y cuantas cosas, mas sin embargo podemos obtener lo que sobrepasa todo lo natural por gracia. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Y te estoy hablando al hombre espíritu. Yo no le estoy hablando a la carne. Si le hablo a la carne, a lo natural, la carne ni caso me va a poner. La carne no puede. El fin de lo natural es muerte. Pero el espíritu, tú tienes esperanza. Pon atención. Literaliza lo que te estoy diciendo hoy. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Ahora, esta reconciliación no la podemos tomar a la ligera. Es caso de vida o muerte. Ningún hombre podría haber pagado el precio. Ningún hombre tenía lo suficiente para pagar por su redención. Job, por ejemplo, era un hombre muy rico. ¿Y sabe cuál fue la pregunta de Job? ¿Qué pagará el hombre por su redención? Porque no hay ningún precio que se pueda pagar. Pero solo uno tiene los recursos necesarios para pagar. ¿Quiere que te diga el nombre? Se llama Jesucristo. Él tiene los recursos para pagar por lo que tú y yo, con todos nuestros recursos, con todos nuestros bienes, con toda nuestra inteligencia, no podíamos pagar. Jesucristo es el único, siendo 100% Dios y 100% hombre. Esto yo sé que para muchos parece místico, no sé cómo lo interpretan, parece irreal para muchos, pero por eso te traigo este tema, porque quiero que entendamos la personalidad de Cristo, porque el proceso completo de Cristo desde su nacimiento. Tomémoslo en cuenta, desde su nacimiento. El Cordero de Dios pagó todo con su vida. Y con su muerte, muriendo en la cruz del Calvario, pagó el precio para que tú y yo podamos regresar a Dios. Es por eso que tú y yo necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos a Dios en nuestra vida. El paso preliminar, aunque Dios, como parte del plan, venía anunciando este proceso de Jesucristo, lo revela a través del Génesis, del Apocalipsis, lo revela a través del Levítico con los sacrificios de los corderos. Pero estos sacrificios simplemente eran un anuncio del Cordero real. Por ejemplo, hubo una ocasión cuando el pueblo de Israel
ni siquiera había interpretado ni sabía por qué era el propósito de estos sacrificios. El Señor tuvo que decirle: yo estoy harto de sus sacrificios. ¿Quién le ha dicho a ustedes que yo como carne de toro o bebo sangre? ¿Quién le dijo a ustedes eso? Si yo quisiese comer o tuviese hambre, no tuviese que pedírselo a ustedes, porque todo es mío, dice el Señor. Míos son los animales de todos los corrales, como los animales del campo. Mío es la tierra y su plenitud, el Señor lo comunica. Bendito el nombre de Jehová. Pero esto que el Señor iba anunciando, ahora se cumple. Y hay una mujer que estaba apartada para Dios, y esta mujer se llamaba María. Oh, bendito el nombre de Jehová. Esta mujer fue conservada por Dios. Recuérdate, cada vez que Dios va a hacer un milagro grande en alguien, lo pasa por un proceso. Trata con ellos. Y tengo la certeza que el Señor conocía perfectamente el corazón de María y usó su vientre para poner una semilla perfecta dentro de él. Dice en Mateo 1:23: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Dice, y los llamarán Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Dios no estaba con el pueblo, porque todos se habían separado de Dios. Romanos 3:23 lo habla. Y Romanos 6:23 también. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos. No fue el pecado que la gente está haciendo de mentir y cuántas cosas. Desde el origen, el hombre, ya fuese en una forma pasiva o una forma activa, el hombre se rebeló contra Dios y esto separó toda la humanidad de Dios. El hombre necesitaba regresar a Dios y el Señor, el plan que tenía preparado de antemano, lo puso en marcha. Lo que es el paso preliminar, ahora lo está dando, poniendo esta semilla de Dios en el vientre de María. Bendito el nombre de Jehová. Aquel verbo fue hecho carne, dice la palabra. Porque en San Juan 1:14, en el principio era el verbo. Y ahora en el 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vino a través de esta virgen que él preparó para él venir y manifestarse. Y dice la palabra, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hizo tabernáculo con nosotros el Señor Jesucristo. Esto es interesante. Hay una época que nosotros llamamos época de Navidad. Muchas son las personas que celebran la Navidad. Pero muchos ignoran la importancia del nacimiento milagroso de Cristo. Este nacimiento milagroso no pasó porque Dios quería impresionar a nadie. Pasó porque Dios quería poner un linaje que no estaba contaminado, un linaje perfecto aquí en la tierra, porque no había nadie que pudiese hacer el trabajo si no fuese una provisión de lo alto. Y Él se proveyó de cordero. El plan de Dios, el plan de salvación fue puesto en marcha. La misma fuente de la vida fue colocada en el vientre de María para hacer posible que esta profecía se cumpliera. La profecía de Emmanuel, Dios con nosotros, Dios venir a nosotros, habitar en nosotros, hacerse legal en nosotros. Esta palabra es poquito dura, como que Dios era ilegal en la tierra. Te voy a decir algo. Dios estaba todo el tiempo en la tierra, pero el hombre no le percibía, estaba separado de él. Ahora quien necesita a Dios es el hombre y Dios está alcanzándonos.
Él es un Dios responsable. Él nos hizo y Él se encarga de nosotros. Él hizo un recall. Él nos llamó para atrás. Te voy a reparar. Bendito el nombre de Jehová. Y este es el paso preliminar. Génesis 1:26. El Señor no podía tener dominio en la tierra. ¿Por qué razón? En Génesis 1:26 nos lo dice. Dice que el Señor le dio el dominio al hombre. Le dio el dominio, es un don, es una dádiva. Y de acuerdo a Romanos 11:23, la palabra nos enseña que los dones y la dádiva de Dios y aún la vocación, el llamado de Dios son irrevocables. Cuando Dios le entregó el mundo al hombre, cuando Dios le entregó la tierra al hombre, Dios no se la quitó para atrás. ¿Por qué? Él pudo habérsela quitado. Pero entonces Dios iba a estar en contra de su propio carácter. Por esta razón es que Dios es confiable. Dios prefiere que se perjudiquen todos los principios que se tenga que perjudicar, pero su palabra no puede ser perjudicada. El Señor ama su palabra. Él hace cosas por amor de su palabra. Y qué bueno que Dios es así, porque eso lo hace un Dios extremadamente confiable. Bendito sea el nombre de Jehová. Él no viola, Él no rompe su palabra. Cualquier espíritu, no solo el Espíritu de Dios, oye, que quiera operar en la tierra, si no es porque un hombre le abra la puerta, no puede operar. ¿Por qué? Porque el dominio, recuérdate y pon esto en tu mente, dominio. No importa el poder que tú tengas en tu casa. Si tú vienes a mi casa a abrir puerta, si tú vienes a mi casa a entrar a mis habitaciones, quizás yo te saque. ¿Por qué? Porque tú tienes poder, pero no tienes dominio en mi casa. Tú tienes poder para abrir puertas, pero no tienes dominio para operar. ¿Sabes qué? Jesús vino a traer lo que es el dominio de Dios. Por eso tuvo que ser puesto en el vientre de una virgen para que Él operara y le llamamos legalmente. Bendito el nombre de Jehová. Si el diablo quiere operar en la vida de alguien, él lo va a hacer en una forma donde te va a decepcionar. Él te va a embabucar, te va a llevar en una forma engañadiza, te va a engañar. Eso es lo que el diablo hace, te engaña. Entonces tú le abres puertas y él comienza a operar. Yo particularmente, aunque el diablo se cree que tiene realmente autoridad sobre ese terreno, por el hecho de él haberlo adquirido ilegal, cuando Dios llega a ese terreno que es el que lo ha adquirido legal, por esta razón es que la palabra dice que donde pisa un hijo de Dios, oye, ese terreno es de él, está en control. ¿Sabe por qué? Porque Dios es legal donde quiera que esté cuando tú le has permitido que tome control de tu corazón. El diablo no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene el control donde Dios ha marcado territorio. Bendito el nombre de Jehová. Wow. Entonces, de esto se trataba el nacimiento virginal de Cristo. El trabajo de Cristo, ¿sabe cuál era el trabajo de Cristo? Hacer que Dios fuera legal en la tierra. No, hacerlo legal en cada persona que habita en la tierra, y lo hace mediante, ¿qué? El derramamiento del Espíritu Santo. Ese es uno de los pasos interesantes, que Jesús vino a traer el Espíritu Santo, hacerlo universal. Ya el Espíritu Santo no era exclusivo ni para una sola persona ni para un pueblo. Jesús vino a hacer el Espíritu Santo universal. Ahora, a través de este nacimiento, Jesús es legal. Oh, pero hay algo interesante. Y vamos luego a pasar al próximo punto. Es que el Espíritu Santo estaba morando a plenitud en Cristo. Pero en esta ocasión solamente estaba en Cristo. Y Cristo necesitaba traspasarlo a los demás. Interesante. Cristo tiene la semilla, así como la plenitud de Dios.
Jesús tiene la simiente de Dios como el poder de Dios, su Espíritu sobre él. El Espíritu Santo de Dios descendió como paloma sobre Jesús cuando fue bautizado. Cuando Jesús cumplió sus 33 años, que llegó el tiempo de su ministerio, sucedió algo muy interesante. Tomó lugar la cruz. Bendito Jesús. Aunque es un caso hasta cierto punto triste, para nosotros es un caso muy interesante y que trae un gozo extraordinario, porque fue el propósito de Dios, el amor de Dios revelado y derramado por cada uno de nosotros. Si te preguntas que por qué Cristo lo hizo por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. La muerte sacrificial de Jesús toma lugar en la cruz del Calvario. Y a través de esta muerte, algo específico está pasando. Así como algo preliminar pasó con el nacimiento virginal, en Emmanuel, Dios se hace presente en nosotros, está en nosotros. Ahora, en Colosenses 1:20 dice, hablando de que Dios reconcilia todas las cosas en sí mismo, lee de esta manera. Y por medio de él, Colosenses 1:20, reconciliar consigo todas las cosas. Este fue el propósito de la cruz. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Bendito el nombre de Jehová. Por eso es que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es preciosa, preciosa sangre de Cristo. Bendito Jehová, mediante la sangre de su cruz. Cualquiera que esté colgado bajo el madero, la palabra decía, maldito aquel que muera colgado de un madero. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Bendito Jehová. Dice, hecho por nosotros maldición, porque esto está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús nos libra de la maldición, pero no era la maldición del madero. Él tomó la maldición nuestra. El que no tenía pecado, ahora se hace pecado. El que no tenía maldición, ahora toma la maldición. El diablo estaba contento. El diablo estaba gozoso cuando estaba viendo a Jesús colgado en la cruz del Calvario. Él pensó, esta es mi oportunidad perfecta para destruirlo, para matarlo. Por fin, decía el diablo, y aplaudía con todos sus demonios, por fin lo llevé a la cruz. Le llegó el momento, ya no ve más a molestar más. Oye, y el diablo pensó que estaba, tenía una victoria, pero ¿sabe qué le pasó? En lugar de él frustrar el plan de Cristo, bendito el nombre de Jehová, el que terminó frustrado fue él. Dios usó al diablo como parte del plan. Aleluya. Dios es maravilloso. Wow, por eso me llama la atención su palabra cuando dice que él usa, aún la adversidad para bien a favor nuestro. Porque para los que temen a Dios, todo obra para bien. El que no conoció pecado, ahora está muriendo como un pecador. Nuestros pecados le fueron cargados a Cristo. Dios cargó todos los pecados de la humanidad. El pecado tuyo y el pecado mío se lo cargó a Jesucristo. Él se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él salvó al mundo. Él murió por cada uno de nosotros, aún por aquellos que lo odian, aún por aquellos que no lo han conocido. Tengo para decirte que por ti Él lo hizo. Lo hizo por cada uno. Y sabe, hay algo interesante. Dice la palabra en Proverbio que vale más
perro vivo que león muerto. Que mientras estamos vivos hay esperanza. Pero el día que alguien se muere sin Cristo, su nombre es borrado del libro de la vida. Bendito Jesús. En 1 de Pedro 3:18, porque también Jesús, Cristo, padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en el espíritu. Esto era lo que ignoraba el diablo. Ahí era donde el diablo no se había percatado de que la carne él sí la podía destruir, pero con el espíritu no podía hacer nada. Y el espíritu que Jesús tenía dentro de él es el mismo que mantiene la carne viva. Así es que todos los planes del diablo son frustrados cuando llega Cristo a tu vida, cuando llega Cristo a tu casa. Por eso las naciones necesitan a Cristo, por eso los Estados Unidos necesitan a Cristo, por eso la India necesita a Cristo, por eso Japón, China, oye, todo el Medio Oriente necesita a Cristo. ¿Por qué? Bendito el nombre de Jehová. Porque cuando Cristo llega, oye, nos da vida abundante. Cristo marca la diferencia. Cristo da vida. Me llama la atención lo que dice la palabra. Y un día, pensándolo así mismo literal, cuando dice, orad por la ciudad donde tú vives, porque si ella prospera, tú prosperas. Y a veces nosotros pensamos que Dios es un Dios de lejos o es un Dios solo de cerca, porque así es que nosotros pensamos, oh, yo voy a orar por los que están alrededor mío. No, ora por los que están lejos, porque Dios es un Dios de cerca y un Dios de lejos. Ora por las ciudades, ora por los que tú no conoces y va a ver el derramamiento de Dios. Dios te va a dar profecía sobre las naciones. Dios te va a dar palabras que tú la vas a enviar a lugares específicos y van a marcar la diferencia. Quiero concluir con este tema que también es bastante interesante. Es la resurrección de Cristo. Ya su muerte en la cruz del Calvario, la sangre de su cruz, nos ha reconciliado con Dios. Pero Cristo quería conquistar algo más para nosotros. Quería conquistar la muerte y el mismo infierno. ¿Por qué? Porque Él quería eliminar el poder de la muerte y del infierno sobre sus hijos. Por esta razón es que dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque se olvida, es la muerte en victoria. En victoria, Jesús proclamó victoria desde la misma cruz. Ya Él sabía lo que esperaba. Dice la palabra de Dios que qué Dios tan maravilloso es este, que antes que Él haga el principio, ya Él tiene el final. Bendito es nuestro Señor. La resurrección hizo posible la nueva creación. Por eso es que la palabra dice que el que es en Cristo es una nueva criatura. Oye, hace posible la nueva creación. Este es el plan que va marchando paso por paso. Viene, oye, el linaje perfecto de Dios sobre una virgen. Nace este Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Ahora muere en la cruz del Calvario, pero no se quedó ahí. Ahora viene el momento de la resurrección. Jesús se convirtió en el primero, oye, en nacer en la nueva creación. Oye lo que te estoy diciendo. El que es en Cristo es una nueva criatura. Pero la primera criatura quien estrenó la nueva creación fue Cristo. Fue el primero en levantarse de entre los muertos. Aleluya. Esto sucedió justamente y está sucediendo cada día delante de nuestros ojos. La nueva creación sigue manifestándose cada día. Por eso es que vemos cómo se maravilla la gente, cómo llora la gente, cómo siente y aún tiembla cuando el Espíritu Santo lo hace nuevo, porque es un proceso. La mano de Dios sobre alguien está creando. La mano de Dios es el Espíritu de Dios sobre la vida de alguien. Me llama la atención uno de los milagros más grandes de Jesús.
Y tú me preguntarías, ¿cuál es el milagro más grande de Jesús? Te lo voy a decir ahora. Pero no fue el de convertir esos panes y esos peces, 2 panes y 5 peces, 5 panes y 2 peces, multiplicarlo y alimentar 5,000. Ese no fue el milagro principal. Es cierto, Él le dio pan a 5,000. ¿Sabe cuál es el milagro más grande? Darle pan a millones y millones, y sigue dándole pan a millones y millones. Y me dirían ustedes, ¿está alimentando a los pobres? A los pobres en espíritu. Porque el milagro principal de Cristo fue la multiplicación de Él mismo. Bendito el nombre de Jehová. Su mayor milagro fue su automultiplicación. Jesús es el pan de vida. Cada vez que alguien recibe al Señor, oye, como su único y suficiente Salvador, Jesús se está multiplicando en Él. No es la multiplicación de los panes y los peces, es la multiplicación de Él mismo. La cena del Señor habla de esto. Aunque nosotros generalmente nos trasladamos a la cruz del Calvario y en reverencia, y debe ser con reverencia, hacemos memoria de su muerte y aún de su resurrección. Pero cuando Jesús levantó este pan y dijo, este es mi cuerpo, que va a ser molido por vuestros pecados. ¿Sabe que Él estaba ya representando este cuerpo que todo el que se lo come recibe vida? Este pan que se va a multiplicar. Cuando tú y yo estemos tomando este pan, digamos, es Cristo que se ha multiplicado en mí. Y cuando tú y yo llevemos el mensaje a las naciones, también se va a multiplicar en ellos. Bendito su nombre. Aleluya. Mateo 28, 18. Y estoy concluyendo con esto. Lee de esta manera. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Si tú entendiese lo que Jesús está diciendo, Jesús hizo a Dios legal, se hizo legal aquí en la tierra, y ahora que ha resucitado, ahora que ha vencido la muerte y al infierno, ahora tiene toda la potestad. Y cuando dice toda potestad, yo no solamente lo veo que tiene todo el dominio en el cielo y en la tierra. Oye, yo lo veo como el Dios todopoderoso, como cuando dice tengo toda la potestad. ¿Quién es el que tiene toda la potestad? El Todopoderoso, el Todosuficiente, el Todopoderoso que se le presentó a Abraham, ahora se nos presenta a nosotros resucitado, el que todo lo puede, ese es Jesús. Él también nos dio la gran comisión. Él quiere que tú y yo tomemos ese pan y lo repartamos entre todos. Que todos coman este pan, que todos beban esta sangre, que todos reciban a Cristo, que todos seamos copartícipes para que Cristo se multiplique en mí y en ti. El mayor milagro de Cristo, su multiplicación. Llegó el día de Pentecostés. Y estaban todos unánimes en oración. Y de repente se oyó un estruendo como un viento recio. Y de repente todos fueron llenos. Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Oye, donde quiera que había una lengua de fuego, había una multiplicación. Donde quiera que cae esta lengua de fuego, hay una multiplicación. Llega el Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre de Jehová. Yo sé que quizás alguien quiera un milagro de sanidad y es importante, tú se lo pides a Dios, Él lo hace. O quiere salir de ciertas situaciones económicas por lo que está pasando. Pero tengo para decirte que hay un milagro mayor. Es el milagro de Cristo en tu vida. Estoy concluyendo. En Cristo nos convertimos en una nueva creación. Y somos conformes a su imagen, tal como lo es Él. Él se levantó como primicia y se presentó a Dios. Y cuando dijo, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Él está viéndose en esa cosecha. Y el primer manojo, la primicia que iba a ser presentada
presentaba a Dios, iba a ser el mismo Cristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primero, el primogénito, el primero en levantarse de entre los muertos, el primogénito en la primera creación y ahora el primogénito en esta nueva creación. Recuérdate que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros estamos esperando una creación que es muy lejana muchas veces para alguna persona, pero tengo para decirte que es aquí y es ahora. ¿Tú tienes fe en Cristo? Como dice Dr. Brand, you're already there. Ya los tiene, ya llegaste. Así es que te invito a hacer uso de esa herramienta poderosa, de esa llave poderosa que es tu fe. Y mirando lo que Cristo ha hecho, que ha puesto su espíritu. Dice que ha puesto su espíritu en nuestros corazones, su reino en nuestros corazones. El que no se ha percibido de esto, invítalo a tu corazón. Y si sabe que hay alguien que lo necesita, ofrécele este regalo maravilloso, pero que todos recibamos esta preciosa multiplicación. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones a todos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios.